este pueblo de Israel en el tiempo de la adoración del becerro hubiese sido exterminado si José no hubiese intercedido por ellos en esos momentos, porque en ese momento llenaron la ira. Otra de las preguntas que le hacían estos cristianos evangélicos al cristiano católico, le decían, bueno, si es verdad todo eso, pero sin embargo el Señor es muy dado en la palabra de Él diciendo que no se debe adorar imágenes. Pues entonces el cristiano católico le refutó esto, diciendo, bueno, hay un texto en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4, cuando el mismo Dios mandó a que las personas que estaban en ese momento enfermas miraran a una serpiente. Bueno, esto sí es verdad, el texto lo dice, y el texto es muy claro cuando el Señor habla sobre este tema sobre la serpiente. Pero eso tiene que ver mucho con una profecía que en este momento el Señor le daba a los hombres, una profecía que se dio en los inicios, en Génesis, cuando la serpiente le hiriría a la simiente de Dios en el calcañar, y la simiente de Dios hiriría a la cabeza, en la cabeza de la serpiente, a la serpiente en la cabeza, perdón. Entonces, esta profecía tenía mucho que ver con este tema. ¿Por qué? Porque fíjense, en los tiempos de los Génesis, vamos a tratar de buscar ese episodio cuando el Señor en su palabra le dijo a Adán y a Eva, dice, no lo encuentro, chica. Y vemos que Dios no le gusta esta adoración. Otra de las cosas que vemos en el video es que los cristianos evangélicos le dicen a ellos, bueno, sí es cierto todo lo que tú estás diciendo allí, pero sin embargo nosotros te invitamos a que vayas a nuestra iglesia y estudiemos esto mucho más a fondo. Pero nuevamente el cristiano católico le refuta diciendo que en los tiempos aquellos de Moisés hubo en un episodio cuando el pueblo de Israel entró en rebeldía y el Señor castigó a este pueblo con mordidas de serpiente, pero también dio la sanación y puso a que Moisés hiciera una serpiente de bronce y todo aquel que la mirara pues sanaría. ¿Qué significa esto? Entonces él justificaba esto diciendo, bueno, el Señor no quiere que adoren imagen, mas sin embargo puso al pueblo de Israel que fijara los ojos en una imagen y esta imagen la sanó. Pues nos toca a nosotros analizar, ya para concluir este estudio que estamos haciendo, ya para concluir esto nos toca analizar qué pasó con la serpiente, qué significa la serpiente y por qué el Señor puso a este pueblo a que miraran la serpiente. Para esto tenemos que irnos a Génesis. Vamos rapidito a Génesis capítulo 3, versículo 14, y vamos a leer un poco. Y dijo Jehová a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí viene la profecía importante, la parte más importante. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué pasa con esto? La simiente de la mujer, pues obviamente de ahí se desprende Jesús. Y la simiente de la serpiente pues simboliza a todos aquellos que no están con Jesús, que era la simiente de Satanás. Entonces aquí se desprende dos simientes, la simiente de Dios y la simiente de Satanás. De la mujer sale Jesús, que es la simiente de Dios, ¿cierto? Pero los impíos, los incrédulos, los injustos, todos aquellos que no están bajo los parámetros del Señor, pues obviamente pertenecen a la simiente de Satanás. Y obviamente esto presagiaba lo que iba a pasar en la crucifixión de Jesús. Obviamente aquí vemos
Satanás hirió a Jesús en el calcañar pero Jesús le pisoteó la serpiente dando un grito de victoria cuando fue resucitado allá en los tiempos de la época cristiana. Jesús resucitó y con esto dio el grito de victoria y Satanás en ese momento fue totalmente destruido porque el Señor allí nos ayudó a nosotros, nos redimió del pecado y muchos que fijen los ojos en Cristo, obviamente vamos a tener la salvación que es gratuita. Tiene que ver mucho esta parte de la profecía que presagiaba la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Creador. Siguiendo con el tema de acá en los tiempos de Moisés, ¿qué tiene que ver la serpiente de bronce con esta parte de la profecía y qué tiene que ver con la adoración de imágenes? Mucho. Pues vamos a leer el texto para aclarar rápidamente lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Dice en Número capítulo 21, versículo 4, dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpiente ardiente que mordían el pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazle una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué quiere decir? Si tú vienes con una idea preconcebida, tú vas a decir: bueno, la Biblia lo dice, te está haciendo claro allí, pero tenemos que mirar qué cosa pasó aquí. ¿Por qué por qué Dios utilizó una serpiente para curar a su pueblo? Pues obviamente ya hablamos de la profecía que encontramos en Génesis, ¿cierto? Que la serpiente iba a ser pisoteada por la simiente de la mujer. Y aquí obviamente se vuelve a recalcar que tiene que ver esto con la crucifixión de Cristo, esta parte, ¿cierto? Pero y esta parte acá tiene que ver que Cristo murió también en la crucifixión como un pecador, lleno de pecado por ti, por los tuyos, por los míos, hasta por el último nacido. Murió en forma de una serpiente llena de pecado. Y la serpiente simboliza a Satanás en los Génesis, sí, pero aquí el número simboliza a Jesús. Jesús muere como serpiente, y por eso todo aquel que miraba a Jesús, que miraba a la serpiente, fijaba los ojos en Jesús. Eso es lo que Dios le quería decir, que todo aquel que fije los ojos en Cristo Jesús, pues será salvo. Ese es lo que el Señor dice en esto, no que lo adore. Ahí no hablaba de adoración, ahí hablaba de poner todo tu sentido, poner toda tu vida en las manos de Jesús, mirar a Jesús para que tú puedas tener vida eterna. Esto es lo que simboliza la muerte, el momento en que el Señor le dijo a Moisés que colocara la serpiente. Es lo que el Señor te quiere decir hoy. Si tú colocas tus ojos en Cristo, que murió como una serpiente. De hecho, si miramos la posición que tiene Cristo en la cruz, es en forma de serpiente. Está en la situación de una serpiente, y obviamente al estar así, toma forma de serpiente y muere como una serpiente, lleno de pecado, y no por los pecados de él.
obviamente porque Él no pecó, siendo humano no pecó. Sin embargo, murió por los pecados desde Adán y Eva hasta el último nacido de la generación esta. Así que no nos queda más que decir que ustedes saquen sus propias conjeturas acerca de este tema, que es muy controversial, pero muy importante que nosotros hayamos hecho estas aclaratorias para así disipar muchos interrogantes de aquellos que han visto o que van a ver el video de los cristianos católicos. Solamente les digo que Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde y que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de nosotros y ponga mucha, pero mucha paz en nuestros corazones.